matando un mosquito. Bienvenidos a Golisneando Fleje, el podcast de los mejores de Las Palmas, donde vamos a redescubrir y hablar de historias curiosas, sorprendentes y algunas más oscuras que otras. ¿Quién fue Eufemiano Fuentes? Claro, se cerró de una manera un poquito extraña, ¿no? Canario del Sáhara. Canario del Sáhara, ¿en serio? Sí, y le disparan. Entonces, ¿cómo? Sí. Yo no tengo nada que contar. Solo digo que me entrego por este delito. Exactamente, así. O sea, yo soy es muy Antonia raro y lo despido al día siguiente. ¿Quién podría estar interesado en saber hoy en día qué pasó de verdad? Yo. Pero a ver, ¿quién? Bienvenidos a Golisneando Fleje, el podcast de los mejores de Las Palmas, donde vamos a redescubrir y hablar de historias curiosas, sorprendentes y algunas más oscuras que otras, como la que tenemos Efectivamente. hoy. Yo soy Lara. Yo soy Silvia y esto es Golisneando Fleje. Así que Silvia, cuéntanos, ¿con qué arrancamos hoy? Pues hoy arrancamos con una de las historias que más recuerdan, que más han quedado, digamos, en la memoria, ¿no? de la sociedad canaria, especialmente Gran Canaria, porque tiene de todo. Tiene, pues mira, una desaparición, un secuestro, una persecución que además duró más de 10 años. Madre mía. De todo de verdad. Madre mía, un crimen entonces que aún 50 años después, has dicho, ¿no? Un crimen que no se sabe si fue crimen, además. O sea que, bueno, de todo tenemos aquí. Tenemos una telenovela entonces que contar. Exactamente, sí. Bueno. Entonces, nada, pónganse cómodos que empezamos. Exacto. Entonces, bueno, Silvia, vamos a empezar por el principio porque nos vas a contar esta historia, pero nos la tienes que contar con pelos y señales. Sí, claro. Así que, ¿quién fue Eufemiano Fuentes? Exacto, bueno, ella ya ha hecho un poco de spoiler, mi compañera aquí, diciendo que vamos a hablar de Eufemiano Fuentes. Yo quería dar un poquito más vamos a ver, de quién vamos a hablar. Pero en fin, el caso es, vamos a hablar precisamente del secuestro de Eufemiano Fuentes, ¿no? Que todo el mundo piensa que saben quién es, que sabemos quién es, pero a lo mejor hay gente que todavía no sabe quién es. Bueno, también es verdad, dependiendo un poquito de la edad, digamos. ¿Qué? Bueno, pues Eufemiano Fuentes fue un industrial muy, muy importante aquí en Gran Canaria. Un empresario muy importante. Bueno, un empresario, también un Vale. industrial, efectivamente, porque Bueno, realmente no lo heredó de su padre todo un imperio realmente, una industria tabacalera, por eso industrial, por la industria que heredó, pero bueno. Y efectivamente ellos se encargaban, eran los responsables, ¿no?, de todos los tabacos más conocidos de la época, como puede ser las marcas Kruger, La Favorita. Entonces era una familia que, pues, digamos que no le faltaba el dinero. No le faltaba el dinero, exactamente. Seguro. Y tampoco le faltaba los contactos y el poder, ¿no? Claro, no, era una persona que también tenía mucha influencia. De hecho, participó incluso en la creación de la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, una persona muy conocida en aquel momento. Era toda una institución, entonces lo conocía toda la isla. Sí, yo diría que sí. Era raro que alguien no lo conociera en aquel entonces. Y entonces, aparte de ser una persona conocida, también tenía una cara controvertida, ¿no? O sea, bueno, claro, porque se dice que perteneció a la Falange, ¿no?, que estaba, digamos, de la parte del poder franquista, ¿no? Entonces, claro, además estamos hablando, que no lo hemos dicho todavía, del año 76, ¿no?, que justo acababa de terminar la transición, claro. No, acababa de terminar toda la dictadura, 40 años nada menos, entonces era un momento de transición precisamente, claro. y la sociedad estaba un poquito, bueno, pues quien lo vivió lo recuerda, ¿no? Me imagino, nosotros no lo vivimos, pero lo hemos estudiado. Entonces, evidentemente, en aquel momento, una figura como él, pues podía resultar también un poquito controvertido. Hombre, sería guay que si algunos de las personas que nos están viendo vivió esa época y vivió este caso, porque seguro que lo recuerda si vivió la época, que nos deje algún comentario, con algún apunte de cómo lo recuerda, de qué es lo que vivió. Eso estaría guay. Y tanto, la verdad. Así que los animamos, ¿eh? Pues sí. Y bueno, ¿quieres saber un poquito lo que pasó? Yo quiero saber todo, con pelos y señales, pero claro, para eso nos remontamos a Santa Brígida, ¿no? Exacto, Santa Brígida, un 2 de junio de 1976, así que efectivamente este año se cumplen 50 años que no han hecho más que aumentar el misterio en realidad, porque al final, aunque es un caso que se cerró hace muchos años,
se podría decir las bodas de oro, los funerales de oro. Sí. No sé cómo. Hombre, dicho así suena un poquito raro, ¿no? Pero, sí. Pero efectivamente, digamos que es un caso que siempre ha seguido en la memoria, ¿no?, de la sociedad canaria, de quien vivió esa época, porque, claro, se cerró de una manera un poquito extraña, ¿no? Entonces quedaron muchas dudas, muchas preguntas sin contestar, y eso es lo que ha hecho pues precisamente que se alimente esta leyenda y este misterio, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos para situarnos, ¿qué es lo que pasó la madrugada del 2 de junio? Pues mira, en la madrugada del 2 de junio, o sea, a las 4:30 de la madrugada, se dice más o menos, una persona desconocida, pues con una capucha, es decir, con el rostro cubierto, entró dentro del chalet en donde vivía Eufemiano Fuentes con su mujer, Antonia, y básicamente pues no se sabe cómo pudo hacerlo, porque realmente era un chalet bastante grande, pero consiguió entrar y llegar al dormitorio donde estaba el señor Eufemiano durmiendo con su esposa, y lo despertó a punta de pistola y lo obligó a levantarse de la cama para venirse con él. Pero a ver, estamos hablando de un señor al que no le faltaba dinero. Exacto. Que vivía en una casa grande, ¿no? O sea, es que, claro, en una mansión de la época. Exacto, es una casa que se encuentra en Santa Brígida. ¿Y estaba vigilada esa casa? Yo creo que sí, tenía efectivamente un guardia. Y me estás diciendo que la persona que entró a secuestrar entró como si nada, como si ya supiera dónde estaba entrando. Y eso ya forma parte, ¿no?, del misterio, porque evidentemente era alguien que ya conocía la casa, no era la primera vez que entraba probablemente. Ya sabía dónde tenía que ir. Claro, ¿no? Y sobre todo eso para saber, porque siendo una casa grande, saber exactamente a qué habitación tienes que ir, cómo tienes que ir y saber librarte del guardia que hubiese. Que estaba allí, pero dice que no oyó nada. Es que es bastante extraño, ¿eh? Sí. Seguro que no fue cómplice. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque a día de hoy ya te digo que sigue habiendo muchas dudas al respecto, entonces no lo sabremos nunca. ¿Y qué pasó en la casa? O sea, se dejó una nota, ¿no? Hay algo de una nota de rescate por ahí. Esta persona con el rostro tapado, pues consigue llevarse a Eufemiano, le dice a la mujer que no se levante de la cama, porque si intenta levantarse para dar la voz de aviso, bueno, la voz de alarma, pues que entonces en ese caso mataría a Eufemiano. Entonces le dice que no se mueva de ahí, y cuando se está llevando a Eufemiano, bueno, probablemente antes de llevárselo, me imagino yo, deja una nota dentro de la casa, no sabemos exactamente dónde. ¿Y qué es lo que pidió? Pide un rescate que se habla, porque te digo, hay varias informaciones, en algunos medios dicen una cifra, en otros, pero bueno, alrededor de 90 millones de pesetas, más o menos, de la época. Uy, espérate, 90 millones de pesetas, claro, para los que dejamos las pesetas lejos, ¿en cuánto se traduce eso? Equivalía más o menos a $900,000. Bueno, un poquito de dinero, ¿eh? Claro. Entonces, también es verdad que hay que pensar que estamos hablando del año 76. Entonces, que es que todavía valor, es mucho mayor el valor, es una cosa exagerada. Exactamente. Claro. Y entonces, ¿cómo consiguieron sacarlo de la casa? ¿Qué es lo que el secuestrador se lo llevó? ¿Y cómo se lo llevó? Pues se lo llevó en el propio coche de Eufemiano. No sabemos exactamente si lo obligó a conducir el coche pero bueno, es probable que sí, en realidad, y apuntándole con la pistola, pues lo obligó a ir a algún lugar en concreto, probablemente. Lo único que sabemos es que cogieron el coche, que era un Cadillac negro de Eufemiano, y fueron a un lugar en donde precisamente creo que el día siguiente, descubrieron el coche abandonado, pero no se supo nada más. Era una zona cerca de Arucas, es lo único que se sabe. O sea, que eso pasó en Santa Brígida, y de Santa Brígida se dirigieron hacia el norte. Sí. Y tú imagínate, ¿no? O sea, con todo oscuro, porque si ya hoy en día hay muchos sitios en los que no tenemos suficiente luz, me puedo imaginar en esa época todo oscuro de madrugada, y el empresario o conducía a él, porque claro, si conducía a él es porque le estaban amenazando pues con la pistola, ¿no? Supongo. Claro. Pero si no conducía a él, también tenía que tener el secuestrador de alguna forma pues maniatado al empresario, ¿no? Porque no te fías de que la persona... Aquí lo único que podemos hacer es imaginar cómo podría haber sido, porque efectivamente no podemos saberlo, ¿no? Evidentemente, si el secuestrador era quien conducía, tenía que haber atado de alguna forma efectivamente a Eufemiano, o quizás tenía un cómplice. Es que claro, realmente hay muchas posibilidades y no sabemos realmente lo que pasó. Es que es un tema interesante, porque es un caso que no es un simple secuestro de un millonario, ¿no? O sea, tiene detrás más cositas jugosas. Más que nada por la motivación, ¿no? ¿Cuál fue el motivo?
Hombre, se supone que económico, ¿no? Principalmente. Se supone, pero claro, con el tema precisamente de la transición, que el señor estaba involucrado, digamos, en ciertos movimientos franquistas, a lo mejor había otra cosa más detrás. Había pistas ahí que no tenga a entender, a lo mejor, rumores. Bueno, lo que se sabe es que justo después del secuestro, en los días siguientes, recibieron la familia, en concreto su hija, contestó al teléfono, una llamada en donde precisamente decían ser la persona que llamaba, pues un representante del EMPAYAC, ¿no? El EMPAYAC para precisamente decir que eran ellos los responsables del secuestro y que querían el rescate. Entonces, claro. Pero, a ver, bueno, vamos a situarnos un poco. La edad, porque claro, para la gente que no sepa bien este caso, que no conozca bien a Eufemiano, bueno, que no conozca bien a Eufemiano, me refiero. Bueno, ninguno de nosotros tuvo la oportunidad que no estuviese de en esa época. ¿Qué edad tenía este señor, más o menos? O sea, bueno, aproximadamente, ¿no? Eufemiano nació en 1911. Vale, o sea que no era una persona joven, digamos que estaba entrado en edad, vale. Entonces tenía hijos mayores, adultos. Claro, sí. Por eso él vivía solo con la mujer en la Claro, en que la me casa. quedé pensando ahora en lo de que habían llamado a la hija. Entonces, llamaron a su casa, pero quien contestó fue la hija. Ah, vale, o sea, en la misma casa. Vale, Sí, vale. Sí. Y dices que fue EMPAYAC quien reivindicó el secuestro. Claro, era un ¿Y movimiento con qué motivo? Eso no se sabe. Porque, eran llamadas. Claro, además, si lo reivindica el movimiento independentista por excelencia de Canarias, porque es sumamente conocido, ¿y cuál era el motivo de pedir los 900.000? Por eso te comentaba yo antes, que no queda muy claro ahí. A lo mejor había una mezcla de motivaciones, no lo sé. Realmente es bastante raro. También es verdad que la hija de Eufemiano dijo que, según ella, quien realizó esa llamada, tenía un acento canario del Sáhara. Y eso también es un dato curioso, porque yo no sé exactamente qué quiere decir con eso. Canario del Sáhara, ¿en serio? Sí. Yo lo he leído en varios medios y efectivamente yo también lo pensé. Digo, no sé exactamente a qué se refería, ¿no? Con eso. Aparte de que es Canario del Sáhara, quiero decir. O sea, buena pregunta. Un acento canario, vale, todos entendemos cómo es nuestro acento y aunque seamos 8 islas, pues sí, tenemos un acento que nos caracteriza, ¿no? Pero del Sáhara, a mí lo único que se me ocurre es que una persona que hable árabe, que hable, o sea, que tenga un acento árabe, que hable canario. Pero eso puede ser cualquier persona, eso del Sáhara puede ser de Marruecos. Claro, entonces puede ser, no sabemos exactamente qué quería decir la hija de Eufemiano. Muy relativo eso. Tampoco se indagó mucho más esa línea, es decir, porque realmente la investigación empezó a evolucionar a raíz de que el coche se encontró cerca de Arucas, pues empezaron a buscar, ¿no? La Guardia Civil y la policía empezaron a investigar precisamente en Arucas, ¿no? Y por ahí fue por donde empezó la investigación. Pero empezaron a investigar en Arucas porque es donde se encontró el coche, ¿no? Bueno, por eso y porque dijeron que, de alguna forma, no sé cómo exactamente, consiguieron ver que las llamadas procedían de algunas zonas cerca de Arucas. Entonces, ellos, digamos, o sea, que fue más de una llamada la que recibieron. Creo que 2 o 3. Y claro, en la primera no había manera de saber de dónde venía, claro. imagino. Entonces ya a partir de ahí habrán puesto algún dispositivo que no sé cuál podría ser en el año 76, la verdad, eso lo desconozco. Si hay alguien que lo sepa, también por favor, nos lo escribe. Puede comentar, porque no, eso es algo que no desconocemos. Y evidentemente ataron cabos, ¿no? Digamos, evidentemente, recordemos que en el año 76 no tenían las tecnologías que tenemos hoy en día. Entonces, claro. Pensaron, pues bueno, aquí está el coche abandonado, las llamadas provienen un poco de esta zona, pues empezaron un poco a investigar por ahí, a tirar del hilo qué delincuentes ya conocidos existían en Arucas. Y empezó un poquito todo por ahí. Pero la llamada de los independentistas tenía alguna clave, algo que les hacía... Dijeron, sí, la clave era rojo 13, pero realmente no... Y no sabemos qué significa eso. No, es algo que también es un dato más que digamos, que pertenece a este gran puzzle que no conseguimos encajar, así que es un dato más. Pero con el paso del tiempo, las investigaciones que se hicieron en esa época, porque hoy en día está cerrado este caso, pero las investigaciones que se hicieron descartaron que fuera realmente el grupo EMPAYAC. Realmente no consiguieron después demostrar que tenían alguna implicación. O sea, descartar es una palabra ya un poquito más fuerte porque
no se consiguió demostrar, como muchas otras cosas, en realidad, si lo piensas. Porque realmente hoy en día, si tú piensas que vas a empezar a investigar a una persona y acusarla de un crimen como este, solo porque vive en Arucas, por ejemplo. Hombre, eso es ridículo. Claro, es un poquito... pero bueno, volvemos a lo mismo. Eran otros tiempos. Lo que pasó fue que hubo un grandísimo despliegue de la Guardia Civil y la policía en Arucas, porque es allí donde sabían que tenía que estar, ¿no?, la persona culpable. Y de esa forma pues llegaron al Rubio porque, bueno, Ángel Cabrera, más conocido como el Rubio, que era un delincuente conocido de Arucas. Y empezaron un poco a tirar del hilo. Pero ese delincuente no tiene nada que ver con la política. No, en principio no. Entonces es una historia paralela, que se abre ahí una nueva hipótesis. La cuestión fue la siguiente. Es verdad que en la llamada ese grupo independentista reivindicó el secuestro, pero luego cuando empezaron a ver que todo tenía que ver con Arucas, pues siguieron con esa línea de investigación. Entonces... Pero hubo, digo yo, que habría algo que les daría a entender a los policías, a la Guardia Civil, ¿no?, a los investigadores, que podía ser el Rubio más que un grupo independentista. Realmente conectaron todo, o sea, todo se conectó con el hecho de que él era un delincuente bastante conocido en Arucas, aunque también es verdad que eso es lo que dice la policía, porque el Rubio siempre fue un personaje un poquito particular. ¿A qué me refiero con particular? Pues que no todo el mundo decía lo mismo de él, porque en Arucas hablaban muy bien de él, normalmente los vecinos, la familia... O sea, la visión que tenían de él no era una visión de que fuera una persona mala o delincuente. ¿Y de qué tipo de delincuencia hablamos entonces? Porque si los vecinos lo defendían... Hasta el momento creo que se le conocían delitos de robo. Vale. Pero no sé por qué, realmente no está muy claro, pero la policía se centró mucho en él. Y a partir de ahí, pues incluso la familia después denunció haber sufrido, ¿no?, un atosigamiento exagerado por parte de la policía. Pero claro, la cuestión es que cuando hay un secuestro, las primeras horas son cruciales, ¿no? Entonces la policía se volcó de manera, vamos, increíble, diría, para intentar encontrar al culpable y encontrar al señor Eufemiano con vida, ¿no? Entendamos, yo creo que el caso fue tan importante, o tuvo tanto bombo mediático por el personaje que era. Exactamente. ¿No? Porque al final era un empresario multimillonario de Canarias, es otra cosa, quiero decir, no estamos hablando de cualquier persona. No. No creo que, desgraciadamente, la policía se volcara de la misma forma. Bueno, hoy en día quizás sí, en aquella época, evidentemente, se le podría dar más importancia a personas como Eufemiano, ¿no?, en un caso como este. Pero bueno, hoy en día no creo que podría pasar. Pero bueno, seguimos nosotros en el año 76, o sea que... ¿Y qué es lo que pasó después? Quiero decir, o sea, le intentaron encasquetar el caso a este hombre, que creemos que no lo sabemos tampoco, ¿no? Pero claro, tal y como me lo presentas, pues parece que puede ser una cabeza de turco, ¿no? O sea... Es que realmente hay muchos que dicen eso, que realmente él no tenía nada que ver y quisieron pues colgarle el muerto, ¿no?, por hablar mal y pronto. Entonces, eso dicen muchos. La policía dice que no, que estaba claro que era él. Entonces, hay muchas versiones en torno a este secuestro que, bueno, más adelante pues derivó en una desaparición y un posible asesinato. Bueno, posible, yo digo posible, pero realmente, según el caso, que ya está evidentemente cerrado, fue también un asesinato. Entonces... Vamos paso a paso y vamos por partes, como decía Jack el Destripador. A ver, digo yo, la familia siguió buscando, ¿no?, Sí, claro. a Eufemiano con vida. ¿Qué pasó con ese rescate? ¿Se llegó a realizar? Pues intentaron, sí, realmente hubo un intento de rescate en un puente cerca de Arucas, no sé exactamente el lugar, en donde pues la policía evidentemente estaba escondida, ¿no?, para intentar, supuestamente la familia tenía que ir a hacer a entregar el dinero pues sin presencia policial, ¿no? Pero la policía estaba presente. Y sí, como en las pelis, vamos. Claro, igual. Y al final ese rescate no se llevó a cabo, ¿no?, porque precisamente empezó... Probablemente el Rubio, y ahí sí que estaba el Rubio presente, vio a algún policía porque hubo un tiroteo. Hubo un tiroteo y efectivamente un policía resultó herido. Y se vio al Rubio pues que escapaba corriendo. Pero claro,
puede ser que el rubio hubiese sabido de esto y entonces dijo, bueno, pues voy a intentar coger yo el rescate, pero realmente no era él. Es que... no sé, yo veo aquí que tú eres muy del team el rubio. No, realmente no. Lo que yo digo es que realmente los hechos no están muy claros. Pero bueno, también hablo por la información que yo he encontrado a día de hoy. Vale, ¿y qué es lo que pasó entonces en ese rescate? O sea, ¿abrió fuego, pero no se sabe quién abrió fuego o qué es lo que pasó? Supuestamente el rubio. Y eso es lo que dice la policía. Vale, ¿y pasó algo? O sea, ¿consiguió huir con el dinero? Sí. No llegó a coger el dinero. Simplemente hubo un tiroteo porque evidentemente me imagino que se dio cuenta de que estaba presente la policía y disparó antes de poder coger el rescate, ¿no? Vale. ¿Y en ese tiroteo pasó algo? ¿Hubo algún herido? Un policía. Un policía resultó herido, no murió, sino simplemente resultó herido. Y el rubio consiguió escapar. Entonces, claro, a partir de ahí ya empieza a ser mucho más evidente, obviamente, ¿no? Porque lo vieron allí, entonces... Pero yo recuerdo que algo de un disparo en el corazón. Claro, sí, no, eso es otra, eso es otra parte de la historia, es decir... Ah, madre mía, o sea que esto es más largo. Claro, no, bueno, mucho más largo realmente. Después de este tiroteo y de este, digamos, suceso, la policía incrementó aún más su presencia y empezó, pues, a llevarse a cabo una búsqueda captura del rubio, ¿no? Estuvieron meses e incluso un año buscando sin cesar al rubio en Arucas, pero no consiguieron dar con él. La policía dice que era una zona bastante complicada de investigar, ¿no? Porque estaba llena de plataneras y el rubio conocía muy bien la zona. Claro. Entonces, hay quien dice que había gente que lo ayudaba, precisamente entre los vecinos y su familia, que lo ayudaban a esconderse y le daban comida. Entonces, claro... sí, vamos, que lo querían demasiado como para que fuera una persona tan peligrosa, es que, ¿no? claro, eso es también da que pensar, ¿no? Porque si tanta sí. gente lo ayudaba, pues no lo sé, realmente. Es que por eso te digo que es una historia un poco compleja y es difícil saber. Porque además a medida que pasaban los días, pues más difícil era, como en todas las películas que americanas que hemos visto y todos, todas las seguro, series, que encontrar a la persona con vida, ¿no? Porque al final exactamente. Es lo que pasa en estos casos. Y entiendo que después incrementaron la búsqueda de este señor. Y precisamente en este despliegue tan masivo que hubo, sí es verdad que hubo un tiroteo. Hubo un tiroteo en donde, bueno, hay vecinos que dicen que el día siguiente vieron la noticia del tiroteo, pero que el día anterior ellos pensaban que lo que habían oído eran fuegos artificiales. Voladores. Sí, o sea que... Hombre, mejor eso, así te asustas menos. Pero bueno, el caso es que se encontró a un policía que estaba participando en estas labores de búsqueda, porque había recibido un disparo al corazón, efectivamente. Y dijeron que fue el rubio. Entonces falleció esa persona, entiendo. Sí, el Rey Mariño se llamaba, tenía 24 años. Y, ¡ay, qué jovencito! Sí, realmente él ni siquiera debía estar ahí porque su labor no era esa, pero como en aquella época podías, digamos, hacer extras, ¿no? Horas extra ayudando a la policía, porque él realmente era militar, pues bueno... Bueno, yo es que no te puedo dar información de eso porque pero no la manejo. Según he oído a algunos policías que participaron en esa misma búsqueda, pues dijeron que el pobre Rey Mariño no tenía por qué haber estado ahí, pero bueno, estuvo ahí allí para echar un cable y sí, resulta que... Sí, y pues, entonces, bueno... es una pena, la verdad, que las cosas que pasan en la vida. Y bueno, y entonces... ¿Qué más sabemos del rubio? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, pues la historia sigue que realmente se siguió buscando y ya unos meses después se encontraron unos huesos, unos restos en un pozo, el pozo de la dehesa en Arucas, y bueno, supuestamente dijeron que esos eran los restos de Eufemiano, pero la cabeza nunca se encontró. Eso es un poco extraño. O sea, se encontraron huesos sin cabeza. Sí, es decir, vamos a ver, este pozo que se encuentra en Arucas, efectivamente, es un pozo muy conocido por la gente de Arucas, al menos en aquella época, porque era un pozo donde tiraban animales muertos, ¿vale? Entonces siempre habían restos, de todas formas, al final del pozo. Pero, por lo visto, también entre esos huesos encontraron huesos humanos.
No sabemos exactamente por qué llegaron hasta allí. Es decir, no sabemos por qué la policía de repente miró allí, pero evidentemente miró. Hombre, y encontró huesos. Tendría algo que le habría llevado allí, ¿no? No sabemos exactamente, pero bueno, también es verdad que era una búsqueda muy intensa, así que a lo mejor pues habrían decidido también investigar los pozos de la zona, es probable. Y claro, entre estos restos, entre los cuales también había huesos humanos, pues encontraron parte del pijama de Eufemiano. Entonces, pues conectaron cabos y hicieron de todas formas un reconocimiento de esos huesos y dijeron que, claro, eso es lo que te iba a decir yo, que eran humanos y que pertenecían a Eufemiano, pero nunca se encontró la cabeza, eso es verdad. Pero los huesos, se demostró que los huesos pertenecían a Eufemiano. Que eran restos humanos. Sí, porque restos humanos sí, pero somos muchos humanos en el mundo. Claro, pero en aquella época no se podía hacer una prueba de ADN. Qué complicado todo. Claro. Entonces esto puede ser como esas leyendas urbanas que hay por ahí de Elvis sigue vivo. Sí. Bueno, que ya no creo, pero aunque se hubiese ido por ahí. Entonces que Eufemiano Fuentes se podía haber ido perfectamente a Brasil, que en esa época también se llevaba mucho. Es otra de las teorías de las que se habló, precisamente. Mucha gente, muchos rumores hablaban de que realmente había sido él el que había organizado todo para irse. De que había fingido su propia muerte. Sí. Qué fuerte. O sea que realmente... Ya te digo, es algo que no sabremos nunca. Hombre, dicen que la realidad supera la ficción muchas veces, así que quién sabe, a lo mejor pasó. Seguro, eso seguro. A lo mejor pasó, lo que pasa que, claro, dejó a mucha familia aquí. Habría que ver los motivos exactos por los que este hombre le iba a interesar huir, porque a lo mejor... Exacto, es bastante extraño todo en realidad, porque, claro, con la esposa aquí y toda la familia... Y nunca se habló en la familia de amenazas previas que tuviese él, o sea, algo que pudiese motivar que se quisiera ir. No, que yo sepa, no, la verdad, por lo menos en toda la información que yo he recopilado no he visto nada de eso, pero efectivamente siempre puede haber más información que nosotros no conozcamos, así que recordamos que si conocen algo, saben algo más, pueden comentar perfectamente, porque nosotros evidentemente hablamos de una investigación que hemos hecho en internet, pero hay mucha información que puede que desconozcamos, evidentemente. Es un caso que más que nada queremos comentar porque... Es muy interesante. Un caso que despierta mucho interés, sigue siendo muy misterioso y además este año se acaban de cumplir los 50 años de que sucedió, así que por eso estamos aquí intentando recordar un suceso tan mediático. Claro, y al final... ¿Qué es lo que pasó? Quiero decir, al final el rubio lo llegan a coger, lo encarcelan, ¿cómo va esto? Antes de coger al rubio, que es que no lo cogieron tampoco. Porque nos hemos quedado con que aparecen unos huesos que son humanos. Sí. Y como tenían un trozo de tela del pijama de Eufemiano, pues ya se da por hecho que es de él. Sí, bueno, se supone que hicieron todas las pruebas posibles que podían hacer en su momento y dijeron que pertenecían a Eufemiano, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, si tú ves, es que es muy gracioso, bueno, muy curioso, diría yo, porque si tú ves las fotos que hay de ese momento, había muchísima gente alrededor de ese pozo mientras se sacaban esos huesos, o sea... Pero vamos a ver, porque somos curiosos por naturaleza, porque nos gusta golisnear, que eso es así. Exactamente. Entonces, claro, ahí los vecinos de Arucas, que es un sitio súper tranquilo, bueno, Canarias en general, es bastante tranquilo todo, la vida y la gente, dices, claro, suceden cosas así... Y es que te suena película total. Entonces, dices, a ver qué está pasando, qué casos de estos hay más de los que pensamos, la verdad, porque nos hemos encontrado perlitas que ya iremos desgranando. Exacto, no vamos a adelantar nada episodios. Hoy. Pero es verdad que hay muchas cosas curiosas, ¿eh? Y bueno, para contestar a tu pregunta, efectivamente, pues, ¿qué pasó? Que siguió la búsqueda de captura del rubio, y en esta búsqueda hubo un suceso desgraciadamente triste en Tenerife, precisamente, en donde la policía confunde a un estudiante con el rubio y le disparan. Entonces, ¿cómo? Sí, lo que oyes. El pobre estudiante, pues, o sea, que falleció. ya el secuestro de Eufemiano se lleva no una víctima, sino 3. Sí. Ya vamos por 3. Sí, efectivamente. Y encima un estudiante. Sí. ¿Cómo no confunde? se sabe exactamente cómo pasó, pero... Bueno, no, tampoco sé qué edad tenía el rubio en esa época. Hombre, era joven. Era joven, no sé. O sea, que a lo mejor tenía un perfil parecido, a lo mejor físico, de edad, que se pareciera... Hombre, me imagino, claro. Porque para confundirlo, lo que no entiendo es cómo abre fuego la policía. No lo sé. Es verdad que ten en cuenta, de todas formas, que claro...
no estamos hablando de la actualidad, estamos hablando del año 76, en donde de todas Claro, maneras, estábamos a lo mejor ahí. tú veías a un guardia civil y por cualquier cosa te ponías a correr porque te daba miedo, porque es que es la Sí, realidad claro, o sea, de estamos la hablando época. en una época en la que la autoridad de la Guardia Civil y de la Claro, policía era mucho mayor, claro. principalmente porque en el franquismo, pues, por la represión y todo Exactamente, lo que entonces había, a lo ¿no? mejor vieron a este chico, lo confundieron con el rubio, le preguntaron algo, él se asustó, se puso a correr, no lo sé, esto sí que no lo sabemos, estoy intentando imaginar, pues entonces le dispararon y bueno, luego se dieron cuenta de que no era el rubio, así Me, que me imagino a la familia, ¿no? Que puede bueno, yo no tomar me la quiero acciones. imaginar O sea, sinceramente. quiero decir, se pueden tomar acciones legales contra, bueno, se pueden tomar acciones legales contra la Hoy en policía, día supongo yo. sí, pero en Pero en aquella esa época época no lo sé, fue la policía, la sinceramente. Guardia Civil, ¿sabemos eso o no? Creo que fue la Guardia Civil, pero no estoy del todo segura. Porque en esa época la Guardia Civil además tenía más poder. Claro, entonces esa historia realmente no he encontrado más información al respecto, solo sé que hubo, bueno, que pasó, que ocurrió esto, pero no sé qué pasó después, la verdad. Entonces, bueno, la realidad es que siguieron buscando al rubio hasta que poco a poco fue decayendo un poco no te digo el interés, pero Pero se bueno, cerró el caso. O sea, ese mismo año, 1976, ¿se llegó a no, cerrar? No, esto se alargó. O sea, se estamos alargó hablando, muchísimo. siguieron buscando al rubio cuando pasó esto, lo Siguieron del buscando al estudiante. rubio, perdieron, digamos, no, lo del estudiante pasó en el mismo año El mismo año. 76, sí, sí. Vale. En los años siguientes la investigación continuó, pero no conseguían dar con el rubio. Entonces, Se cerró el caso. no se cerró, quedó ahí, digamos, abierto, pero no se concluyó nada. Ujú. Hasta que 13 años después, 13 años. 13 años después, el rubio apareció. Pero apareció porque él voluntariamente se entregó a la policía. Y fue algo muy curioso Uy, eso es muy porque, raro, ¿eh? sí, fue algo muy curioso porque, claro, vamos a ver, transcurrieron 13 años. Faltaban 2 años para que el caso prescribiera. Es decir, que si el rubio hubiese esperado otros 2 años más, podría haber vuelto tranquilamente, que ya no lo podían incriminar, ¿no? Eso me parece flipante, ¿no? Lo de Sí, que prescriban sí. casos así. Porque es que no sé en qué se basa eso. Eso es otra cosa que investigaremos otro Eso día. tendríamos que traer un Sí, día a un abogado sí, que a nos lo que nos lo explique, porque explique. eso sí que nosotros no lo conocemos. Pero el caso es ese, es que fue bastante curioso porque, claro, vamos a ver, en el año 91 iba a prescribir el caso. Además, el rubio no se entregó antes de ir a hablar con un abogado. O sea, que él lo sabía, era consciente de lo que había. Entonces, resulta que él, por lo visto, había conseguido salir de la isla. No sabemos cómo, porque con todo aquel Sí, con todo el despliegue que dispositivo, había. exactamente, pues él Aunque había supongo que conseguido habrá salir. salido de la isla, a lo mejor no ese mismo año, Eso no se sino sabe. los... No se sabe, pero el caso es que él había conseguido salir, había estado por Europa, estuvo en Argel y en el año 89 O sea, se dio volvió. un buen paseo, Sí, ¿eh? y nadie lo descubrió. Entonces, eso también es algo extraño. Sí, un poquito raro. Y en el año 89, Hombre, es como verdad te que el digo, control de fronteras, el control que nos hombre, hacen no es hoy en como día en un pasaporte, en un avión, en el aeropuerto, Claro, no tiene nada que ver con el control que se hacía en esa época. Y seguramente se habrá movido más en barco, que en barco siempre ha sido más fácil. Bueno, eso dicen en las eso películas. dicen. Hoy en día yo Que creo que no, pero bueno. no, pero hoy en día en general es más difícil porque hay mucho control de pasaporte en todo, en cualquier transporte. Bueno, pero de todas formas había un control de documentos. Y en los Yo aeropuertos ni te creo, digo. Y entrar y salir de un país es que, bueno, y hay países, no sé, o sea, si han viajado a Estados Unidos, pero que te miran todos, hasta la huella dactilar, te bueno, miran todo, te sacan unas fotos, hoy en como, día sí yo no está sé, pero es claro, pero imposible hoy que en día no. sí. Pero en Pero esa bueno, época habrá sido más fácil, o lo que te digo, a lo mejor en barco, que yo creo que en barco yo creo que era más fácil pues mira, hacer. nunca se supo porque él nunca lo dijo en realidad, pero puede ser incluso que utilizara documentos falsos, en realidad, pienso Sí, yo, claro, no lo si eso sé. se sigue usando hoy en día, vamos, Porque claro, seguro. además, como bien dices tú, no existía el tema de ver la huella dactilar de alguien para saber si exactamente es esa persona o no. Entonces, bueno, Ni los reconocimientos faciales que tenemos hoy en día, que bueno, vamos. eso tampoco. Entonces, claro, eso sigue siendo y seguirá siendo un misterio. Pero el caso es que lo que más impacta de todo esto es que él en el año 89 decide entregarse. O sea, él volvió, fue a ver a su familia,
porque además dicen que tenía mucha conexión con la madre, entonces para él era súper importante visitar a la madre. Entonces fue a ver a su familia, visitó a su madre. Fue a hablar con el abogado, no sabemos. O sea, que él realmente como que planeó muy bien lo de entregarse. O sea, no fue en plan de repente me siento mal y voy a entregarme. Que ya de por sí es raro, porque a quién le pasa eso. Lo único que podemos hacer es especular e imaginar. No, por supuesto. Pero él nunca contó nada. Pero es que para eso estamos aquí, para especular e imaginar. Entonces... Lo que sabemos es que se entregó, pero es que se entregó después de hablar con su abogado. Sí. Y después de visitar a su familia. Se podía haber quedado tan ricamente con su madre que ya en esa época ya nadie lo estaba buscando. Podía haber esperado otros 2 años. Claro. Además, porque lo curioso, por no decir gracioso, es que cuando él se fue a entregar a la comisaría, él entró y dijo, bueno, soy el rubio y vengo a entregarme. Y la persona que estaba allí, el policía, le dijo, vale, bueno, puede volver mañana porque hoy... Algo ocurría ese día, no recuerdo el qué, que como que le dijeron que estaban de guardia o que si podía volver al día siguiente, algo así raro fue. ¡Qué guay! Sí. Hola, he cometido un delito, me voy a entregar. Claro. No, mira, ven mañana mejor, que hoy estamos ocupados. Sí, algo así fue. Claro, no lo conocían porque o sea, casi nadie se acordaba de él, ya. Hombre, sí que había pasado 10 años. 13. 13 años, agüita. Entonces, claro, al final hubo un policía que se acercó y le dijo, bueno, que se sentara y que esperara un rato. Y al final pues lo tuvieron esperando un buen rato en la sala de espera hasta que alguien que sabía del caso se personó allí y dijo, bueno, vamos vale, a hablar, pasa, ¿no? Venga, pasa. Exactamente. Y entonces, bueno, Madre empezaron mía. a hacerle muchas preguntas y demás, pero es que él nunca contó nada. Él dijo que se venía a entregar por ese delito, pero realmente... Espérate, a ver, me estás diciendo que el tío fue a ver a su madre, fue a ver a su abogado, se presentó en la comisaría en la que medio pasaron de él, prácticamente. Sí. Y luego llega un policía que realmente conoce el caso, se sienta con él, se pone a preguntarle cosas y él dice, bueno, yo no tengo nada que contar. Solo digo que me entrego por este delito. Exactamente, así es. Pero nunca reconoció su culpabilidad. Es decir, él nunca dijo que lo había hecho. O sea, te entregas por un delito, pero no reconoces tu culpabilidad. Exacto. ¿Cómo es eso? O sea, llegas ahí y dices, a ver, me entrego por el secuestro de Eufemiano Fuentes, pero yo no lo he matado. No, nunca dijo que lo hubiese hecho. O sea, es que fue algo bastante curioso. Pero y es que entonces, no explicó lo que pasó. Le ¿cómo hicieron te presentas? Pero ¿cómo te detienen? Quiero decir, te detienen... Entonces te detienen por el secuestro. Porque me entrego por el secuestro. Sí, porque claro, él lo que dijo, estaba acusado. Él lo que dijo fue, yo me entrego como secuestrador de Eufemiano Fuentes, entonces. Yo cometí el delito de secuestrar a esta persona. Sí. Pero después de eso ya tengo... No dijo nada más. Soy Dory, tengo pérdida de memoria, no... No dijo nada, pero nada. Le hicieron muchas preguntas y él no contó nada. Y eso, pero... el juicio fue 2 años después, en el año 91, y aún así él se declaró simplemente culpable y no dijo nada más. Pero de todos los cargos que le habrán puesto, pues le habrán dado varios. En realidad, cargos, él nunca se declaró culpable del asesinato. Pero entonces la fiscalía que habrá puesto pero lo declararon culpable, ¿eh? Es decir, él nunca lo dijo, pero lo declararon culpable. De hecho, las sentencias fueron más de 30 años y ingresó en la cárcel y estuvo toda la vida en la cárcel. Qué locura, y no contó nunca nada, ningún detalle sobre ni a su familia, ni a sus compañeros. Bueno, a lo mejor no lo saben, porque a lo mejor la familia sabía y se cayó también. Pero es que es raro el caso. Es muy curioso y precisamente genera muchas incógnitas, porque realmente si él podía haber esperado 2 años para librarse de todo, ¿por qué se entregó en el año 89, 2 años antes? Es que es extraño porque no hay un motivo aparente. Exacto. Más allá de las especulaciones que estábamos hablando de... Pues le habrían amenazado, pero claro, amenazarle con tu vida, si al final vas a perder 30 años de tu vida metido en la cárcel, no sería con la tuya, sería que te están amenazando con la vida de otra persona. Sí, es algo que nadie puede explicar, porque ya te digo, muchos policías intentaron hablar con él. Él cuando se entregó, lo que sí también, un detalle que bastante curioso, lo que sí es verdad que cuando se entregó, él pidió hablar con el gobierno. ¿Cómo? Sí, pero no se sabe más. Y él exigía hablar con Felipe González. ¡Anda! Con el presidente y todo. Sí. Que al final no pudo ser, evidentemente. Habló con el representante del gobierno de Canarias en aquel momento. Pero mira, es que eso tiene más chicha, quiero decir, es que ahí claro, ya no estamos hablando, hay muchas preguntas ahí en el aire, porque ya no estamos hablando de un secuestro, de un millonario, de un posible asesinato.
No, Pero estamos bueno, hablando de que la política sigue ahí rondando, porque pero vamos, si él quería hablar con el presidente, sí, por pero algo sería. que no llegó a hablar con Felipe González, evidentemente, pero hablara con quien hablase, dijese lo que dijese, igualmente lo incriminaron y fue a la cárcel. Entonces, no sabemos exactamente. Que 30 años. Que si era un chico... Más de 30, creo que 34 puede ser. Lo que pasa que, eso estamos hablando que era el año 91 y en el año 2005 él le concedieron la libertad por motivos humanitarios, ¿vale? Entonces, porque tenía una enfermedad muy grave y de hecho salió y creo que a la semana o a los 10 días falleció. Y cuando salió, sabiendo que iba a morir, no contó nada. Nada. O sea, que se llevó el secreto a la tumba. Exactamente, sí. Qué fuerte, ¿no? Efectivamente. Y eso fue en 2005. Dices que falleció unos en el años 2005. después. No, una semana. ¡Ah, una semana! Dios, pobre hombre. O sea, Sí. salió para morir en libertad. Exactamente. Qué fuerte todo, ¿eh? Pero a ver, y a día de hoy, porque estamos hablando de eso, me dijiste que es del 2005, estamos hablando de que han pasado 16 años. 16 años, no, 11. Bueno, todos sabemos que los números no son Han pasado los míos. 20 años, a ver. Han pasado 21 años. Sí. 21 años, y en estos 21 años de que ese hombre ya murió, o sea, nadie de su familia ha dicho nada. No, evidentemente me O de imagino su que ellos entorno, tampoco. un amigo, alguien que supiera algo. Es que es muy raro, ¿no? No, la gente de su entorno sigue diciendo que él no era el culpable. O también se dice que había otras personas por encima. Es decir, que él fue, digamos, como un peón, pero que realmente... Sí, lo que te decía al principio, ¿no? Sí, Una cabeza de turco. sí. Pero claro, no podremos saberlo nunca. Eso es todo lo que podemos saber. Yo pienso que a lo mejor lo amenazaron de alguna forma. No está Algo claro. fue para que convencerlo de que se entregara y poder cerrar el caso. A cambio de algo, evidentemente, ¿no? No lo sé. ¿Qué puede llevar a una persona a aceptar entrar 30 años en prisión? Yo creo que... Dinero, evidentemente, pero dinero que no fuera para él, porque él no lo iba a usar. Lo único que puede hacer, pienso yo, que una persona haga algo así, es proteger a su familia, en mi opinión. Sí, puede ser. Es como la motivación más, claro, más a lo mejor humana, le dijeron, ¿no? pues si no te entregas, hacemos daño a tu familia. Yo qué sé, es que cualquier cosa por el estilo. Es lo único que me puedo imaginar. Claro, es que aquí hay muchas preguntas abiertas. Es como que es un puzzle que nunca va a terminar. Exacto. Nunca se va a terminar de cerrar, porque realmente ya no es solo qué es lo que pasó, qué es lo que él no contó, sino que realmente una sola persona puede armar la que armó. Quiero decir, aunque él fuera el que realmente lo cometió, el delito, el secuestro, el asesinato, me da igual, todo el conglomerado, ¿no? Él solo podía hacer todo eso, con todo el rollo político que había detrás, con el poder que tenía este hombre, porque estamos hablando solo de política, estamos hablando de política, de poder económico y el no económico. Entonces, aquí como muchas incógnitas abiertas, yo creo que aquí había cómplices seguro. Es lo que yo pienso. Vamos. Y son los que se han lavado las manos y se han ido de rosita. Que estaban por encima, probablemente, es decir... Sí. Lo mandaron a él por delante en plan, gente de poder. Paga tú los platos rotos, ¿sabes? Sí, está Eso claro. pienso yo. Está claro. Además porque seguramente a él le habrán dicho, oye, haz esto. Si es que él realmente tuvo algo que ver, ¿vale? Si tuvo algo que ver, seguramente le dijeron, oye, pues mira, te pagamos tanto porque hagas esto. Claro. Pues a lo mejor por secuestrar a este tipo y dárnoslo, ¿no? Y llevárnoslo. Sí. Vale, y a lo mejor él hizo eso, pero después, todo lo que pasó después no lo sabemos. Llámalo X, puede ser que Eufemiano huyera. Porque no lo sabemos, o puede ser que alguien lo matara, pero a lo mejor no era el Rubio, sino que el Rubio solamente hizo parte del secuestro, claro, que evidentemente tuvo que tener algún tipo de cómplice, porque entrar en una casa a oscuras, tienes que conocer los recovecos de esa casa. No, seguro. Y tienes un vigilante de seguridad que no te sirve de nada, pues mira, o sea, ese señor, yo soy Antonia y lo despido al día siguiente. Es muy raro que el vigilante no tuviese... Es verdad que, claro, la casa era bastante grande y tenía unos grandes jardines, ¿no? Entonces, el guardia creo que era solo uno. Ay, pensé que ibas a decir que era sordo. No, hombre, que era sordo. Sí, eso no tiene... Eso ya sería más fuerte todavía. Hombre, no habría sido vigilante, solo un guardia. Bueno, sí, a ver, porque es una casa de campo. Claro, y además... Y en esa época, a lo mejor que no te imaginas...
Que bueno, que después es mentira, porque realmente en esa época era más fácil cometer delitos que hoy en día. Seguro. Eso es mi apreciación, claro, porque hoy en día es mucho más fácil que te pillen. Hombre, Con cualquier está cosa, claro. o sea... No, y con las huellas, el ADN, o sea, hoy en día No, y con los sistemas de vigilancia que hay hoy en día, también. con los reconocimientos faciales, con las cámaras que hay en todos lados, es que es muy difícil que no te reconozcan. Sí, con sí, las redes sí. sociales, es muy complicado cometer delitos hoy en día. Sí, totalmente. Hay que esmerarse más. ¿No? No, totalmente, pero la verdad es que es, no sé, yo Entonces, sigo dándole vueltas y pienso que además la persona que entró tenía que conocer, o sea, que haber estado antes en esa casa o de sí, alguna sí. forma conocerla, porque si no... Yo creo que hubo más de uno, o sea, no puede ser que todo fuera el rubio. Y pensando que fue él. Tiene que haber cómplices seguro porque eso no me encaja. Y aparte de eso, ya hay otras cosas que también se quedan en el aire, ¿no? O sea, toda la implicación del M. Payac. Sí. O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Y qué podían conseguir con Eufemiano, que era de la Falange? Si este señor era de la Falange, esta gente, lo único motivo por el que podía secuestrarlo era precisamente para ir... bueno, vamos a decir aquí que no quiero sonar bruta, pero en fin, sí, se lo pueden cargar, pero se lo querían cargar, tenían que tener algo, tenían que pedir algo más a España, sí, ¿no? exactamente. Y más aún en el momento en el que era, porque había que, claro, para una organización independentista era independentista y violenta, ¿no? Porque tenía una parte, bueno, o eso dicen, tampoco es que aquí todo hay que cogerlo un poco con pinzas, porque como dicen por ahí, la historia siempre la cuentan desde un lado, entonces es un poco relativo, ¿no? Pero al final... es cierto que en un momento de transición política tan importante para España como fue que acabara el franquismo, que llegara la democracia, que no fue algo de un año, que fue algo que duró mucho más, y todavía hay mucha gente que dice que no fue tan rápido como otros creen. Para un movimiento independentista lo importante era que les declararan la independencia, o sea, que permitieran a Canarias independizarse, ¿no? Sí. Entonces... Es que, de todas formas, también existe la posibilidad de que la persona que llamó para pedir el rescate se hubiese inventado eso. Sí, que a lo mejor no tenía nada que ver y le quería echar el muerto también a los... También es verdad, o sea, que realmente... Sí, puede ser, es verdad. Es que no hay nada claro aquí. Tienes razón. Bueno, lo único claro es que desapareció Eufemiano Fuentes. ¿Y existirán esos restos a día de hoy? Quiero decir, a ver, los huesos, bueno, no, eso ya se descompone con tantos años, ¿no? Porque han pasado. Hombre, a ver, evidentemente no somos científicas, ¿vale? Pero yo creo que los huesos deben de seguir existiendo. Se supone que lo que más... se supone que los huesos se descomponen, ¿no? A ver si alguien viene aquí a aclararme esta duda existencial. Sí, pero lo que más tarda en descomponerse es la dentadura, ¿no? Tengo entendido. Bueno, la cabeza no apareció, o sea... Ah, claro, es verdad que no teníamos cabeza, entonces no podemos llegar a eso, pero la dentadura por lo visto sí que tarda una barbaridad en descomponerse, o sea que se han encontrado... Pero a ver, se han encontrado restos humanos de hace muchísimos años. Yo no creo que... Pero es que también depende de cómo estuviesen conservados. Pero vamos a ver si lo sacaron del pozo. No es lo mismo una momia. No, hombre, pero si lo sacaron del pozo para analizar, me imagino que los habrán guardado en algún sitio. Y ten en cuenta que el agua siempre hace que se descompongan antes. Cualquier material. Pero vuelvo, repito, si la policía analizó esos restos, no los habrá guardado en un balde con agua. Bueno, pero lo que te quiero decir es que saliendo de un pozo, pero saliendo de un pozo ya tendrían un cierto grado de descomposición mayor a encontrarlos en tierra, es lo que quiero decir. Pero yo creo que ese pozo, ahora, esto sí que no que estoy estaría segura, seco. pero yo creo que estaba seco. Ah, bueno, ahí ya no lo sé. Alguien de Cardones, de Arucas, que se... Exacto, del pozo de la dehesa, ¿alguien sabe? Bueno, bueno, que, pues, fin. Pues qué fuerte, ¿no? O sea, toda esta historia. Sí. Que al final yo te digo que suma dinero, política, poder. Es que tiene muchas incógnitas y además depende de quién te lo cuente, porque a lo mejor un vecino de Arucas te dice una cosa y la policía te dice otra. Evidentemente, el vecino de Arucas no puede saber la verdad absoluta, la policía se supone que ha investigado mucho más, pero te genera dudas, ¿no? No, ¿sabes qué? ¿Tú te acuerdas de la serie esta que existía? Y a lo mejor sigue existiendo, que se llama... No.
caso abierto. Caso abierto. Que habría sí. casos que habían pasado hace un fleje de años. Sí, Dices, sí, tío, sí. me encantaría que hicieran eso, ¿sabes? Que cogen el caso, empiezan a abrirlo tal, porque, claro, hoy en día se pueden investigar con un montón de cosas más, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que eso, bueno, no sé si se hará. Yo me imagino que se hace si alguien pide que se Claro, reabra es lo el que te iba a caso. decir. Si claro. alguien pide, no, a ver, eso tiene una serie de recursos económicos que no se van a destinar a un caso que ya está cerrado. Exacto, si no hay una exacto. persona detrás que no es una persona, porque tú no puedes ir a decir, yo quiero saber esto, venga, señores, ábranme el caso a mí. No, Tiene que existir un motivo. Tiene que existir un motivo, evidentemente, evidente. Claro. Bueno, es o que- dinero, también, digo yo. Bueno, a ver. Que habrá algunos un grupo de investigadores privados que se les puede... Bueno, yo qué investigadores sé. privados sí, pero ya hoy en Yo qué día... sé, pero no sé, es curioso todo esto, tío. Hoy en día yo creo que ya no es muy difícil saber, por no decir imposible, saber la verdad, lo que ocurrió. Sí, sí. Y Es que parece una tampoco- telenovela total, ¿eh? Claro, y de todas formas, si lo piensas, ya han pasado 50 años. ¿Quién podría estar interesado en saber hoy en día qué pasó de verdad? ¿Yo? Pero a ver, que... No, pero es verdad que es un caso que trae más preguntas que respuestas, ¿no? respuestas, o sea, claro al que final sí, uno está sí, así, sí, se queda sí. así. Y aquí acabamos nuestro primer episodio de Golisneando Flejes. Con más preguntas que Con más, respuestas. claro, con más dudas, con más ganas de saber. Pero nada, que si tienen alguna cosa que contarnos, ya saben, escríbanlo para, Nosotros para que uno saber se un poquito entere de más. más cosas. ¿Sabes? Que aquí siempre saber más, como decía eso, el saber no ocupa lugar, ¿no? Era Exacto, el saber no ocupa maravilloso. lugar. Mm. Qué fuerte, una telenovela total, la verdad. La verdad es que sí. Así que nada, oye, hasta aquí. Hasta aquí aquí llegamos hemos hoy. llegado. Yo creo que ya llevamos un buen rato aquí dándole a la lengua. Sí, 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 no, y dando vueltas a un caso que es que ya no se puede decir nada más, la verdad. O sea que... Cierto. Así que esperamos que les haya gustado mucho el primer episodio de nuestro podcast y pueden decirnos de qué quieren que vayan los siguientes episodios, que a lo mejor nos da por investigar cositas. Algo más, efectivamente. Así que nada, hasta la próxima y no dejen de... ¡Golisnear Fleje!